to Mark, the book of Mark, Por favor, síganme al libro de Marcos, chapter 4, and we're going to begin reading verses 35 through 41. capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 al 41. And when you're there, let me hear you shout amen. Y cuando usted esté ahí, quiero escucharle que grite amén. If you're there, let me hear you shout amen. Si está ahí, por favor, diga amén. Amen. Amén, Amen, amén. amen, amen. So, again, verse 35. Nuevamente, versículo 35. And you're going to find here, Y usted va a encontrar aquí, I'm going to be reading from the English Standard Version. voy a estar leyendo de la Reina Valera. So the version you may have may be a little different. Tal vez usted la versión que tiene puede ser un poco diferente, But we praise God that it's the same word of God. Amen. pero es la misma palabra de Dios. And it reads like Y this. dice así, Read this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. y leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, on that day, En aquel día, when evening had come, al anochecer, he said to them, les dijo, this is Jesus speaking, este es Jesús hablando, let us go across to the other side. pasemos al otro lado, And leaving the crowd, y dejando a la they multitud, took him with them lo llevaron consigo in the boat, en la barca, just as he was. tal y como él estaba. And other boats were with him. Y otros botes estaban con él. Verse 37 reads, Versículo 37 dice, and a great windstorm arose, entonces se levantó una gran tempestad de viento, and the waves were breaking into the boat, y las olas rompían en la barca, so that the boat was already filling. de modo que la barca ya se estaba llenando. But he was in the stern, Pero él estaba en la popa, asleep on a cushion. dormido sobre un cojín. And they woke him and said to him, Y le despertaron y le dijeron, Teacher, do you not care that we are perishing? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Verse 39, Versículo 39. and it says, and he awoke Y despertando, and rebuked reprendió the wind and said to the sea, al viento y le dijo al mar, Peace, be still. paz, quédate quieto. And the wind ceased, Y cesó el viento. and there was a great calm. Y hubo una gran calma. And there was a great calm. Y hubo una gran calma. And I want to stop right Y there. yo quiero parar ahí. And I want to go into this a little bit, Y quiero entrar en esto un poquito. give you a little quick context of what's going on here. Y darte un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Where we just began reading, De donde acabamos de empezar a leer, it's right after where Jesus was ministering to a crowd of people. fue inmediatamente después de que Jesús terminó de ministrar a un grupo de personas. And so at this moment, he tells his disciples, Y en este momento Él les dice a sus discípulos, once he finished ministering to the crowd, cuando Él había terminado de ministrar a la gente, he tells the disciples to take him across to the other side of the lake. les dice a sus discípulos que les lleven al otro lado del lago. And so the disciples obeyed and began to take Jesus on the other side of the lake. Así que los discípulos obedecieron a Jesús y le empezaron a llevar al otro lado del lago. And it says, and so during that moment, Y dice que durante ese momento, all of a sudden, de la nada, a storm arose. una tormenta empezó. If we were to read the other gospels, Si fuéramos a leer los otros evangelios, the narrative that we're reading today is the narrative of Mark. el narrativo que estamos leyendo en esta mañana es del libro de Marcos. But there are the synopses of gospels Pero el sinopsis de los evangelios, that state the same story. que dicen la misma historia, In the book of Matthew and the book of Luke. en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Now Matthew Ahora Mateo uses a little bit more detail in this story. nos da un poco más de detalles en esta historia. And he describes it Y él la describe that all of a sudden que de repente or suddenly o de la nada a storm came. una tormenta llegó. Where have we heard this before? ¿En dónde hemos escuchado esto antes? Maybe in the book of Acts, right? Tal vez en el libro de Hechos, Where the ¿verdad? Holy Spirit came all of a sudden. Cuando el Espíritu vino de repente. But again,
to me, this is just interesting Pero otra vez, para mí esto es muy interesante. that Jesus gives them this command Que Jesús les da este mandamiento and they este begin to mandato, obey y ellos obedecen. and they roll out or they sail out into this lake, Y ellos salen a este lago and out of nowhere, y de la nada this storm comes. esta tormenta viene. This may seem familiar to us sometimes, Esto se puede hacer similar para nosotros muchas veces. that all of a sudden, Que de la nada o de repente, as soon as Jesus comes into our lives, en cuanto Jesús llega a nuestra vida, as soon as Jesus intervenes in our life, en cuanto Jesús viene e interviene en nuestra vida, and we begin to obey Jesus, y nosotros empezamos a obedecer a Jesús, and we begin to let Jesus guide us, y dejamos que Jesús nos empiece a guiar, tell us where to go, que nos diga a dónde ir, lead us into crossing, que nos guíe hacia a cruzar, a storm comes. una tormenta llega. When we begin to obey Jesus, Cuando empezamos a obedecer a Jesús, when we begin to obey the word of God, cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios, when we begin to listen to that yearning, that passion that's in you, cuando empezamos a escuchar esa pasión, esa pasión que está dentro de nosotros. no, I have purpose. No, yo tengo There's propósito. something more to my life. Hay algo más en mi vida. I got to do something with what God has put in my heart. Yo tengo que hacer algo con esto que Dios ha puesto en mi I corazón. got to serve. Yo tengo que servir. I got to serve in church. Yo tengo que servir en la I iglesia. got to sing. Yo tengo que cantar. I got to help my brother. Yo tengo que ayudar a mi hermano. I got to help my friend. Yo tengo que ayudar a mi amigo. I got to help the Yo pastors. tengo que ayudar a los pastores. I got to go out and evangelize with the group. Yo tengo que ir allá afuera y evangelizar con el grupo. I got to pray for that person that is brokenhearted. Yo tengo que orar por esa persona que está quebrantada. I got to move with what Jesus is calling me to do. Y yo me tengo que mover con aquello que Jesús me está llamando. And as soon as we begin to Y obey, en cuanto empezamos a obedecer, as soon as we begin to move, en cuanto nos empezamos a mover, all of a sudden de la nada comes a storm. llega una tormenta. All of a sudden De la nada comes this great rushing wind. llega este fuerte aire. The story details La historia nos detalla that the waves were rushing into the boat, que las olas estaban llegando rápidamente hacia adentro del that they barco began to fill the boat, y que empezaron a llenar el that they were bote. thinking that, oh my gosh, we're going to drown. Y yo estaba pensando, oh Dios mío, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Or maybe the boat's going to tip over because of the wind. O tal vez el barco se va a dar vuelta por el viento. All of a sudden, Y de la nada. when the word states this, Cuando la palabra dice esto, o declara esto, it's interesting because the Greek translation of this portion, es interesante porque la palabra griega, de traducción griega de esta porción, if we were to study it, si la estudiáramos, when they use that word all of a sudden, cuando utilizan esa suddenly, palabra de la nada o de repente, it gives us to know nos hace saber that there was no storm. que no había ninguna The tormenta. waters were calm. Las aguas estaban calmadas. Now, mind you, Ahora, escuche, the disciples were on the boat with Jesus. los discípulos estaban en el barco con Jesús. And the Bible does tell us Y la Biblia nos dice that some of those disciples que muchos de esos were discípulos fishermen. eran pescadores. They were used to being out in the sea. O sea, así que estaban acostumbrados a estar en el océano. And so if they were out in the sea and they were fishermen, Así que si estaban acostumbrados a estar en el mar y eran pescadores, I would say it would be safe to say yo podría decir que es seguro decir that they would tell que ellos podrían or know beforehand deducir antes that there was going to be a storm coming. si una tormenta vendría. They could probably see it with the clouds, Tal vez lo podrían deducir por las nubes, or maybe with the tide, with the water, the way tal that vez it por cómo se rises. miraba el agua, But they could tell pero ellos podrían saber when a storm was coming cuando una tormenta podría llegar, because they wouldn't go out to fish. porque no saldrían a pescar. So they would have some notion. So, tendrían que tener un tipo de conocimiento. So when the Bible tells us that all of a sudden a storm came, Así que cuando la Biblia nos dice que de la nada o de repente una tormenta llegó,
And not just that, their reaction to the Y storm, no solamente eso, sino que la reacción de ellos hacia la tormenta it's easy and obvious to see es fácilmente y obviamente ver that they didn't see it coming, que no la vieron venir, that they weren't prepared for que it. no estaban listos para ello. I'm sure they've been out to sea many a times. Estoy seguro que ellos estuvieron allá en el mar muchas veces. And what if maybe in other occasions they might have been caught in a storm, Y muchas veces tal vez estuvieron atrapados en una tormenta. knowing maybe taking a risk to go ahead and fish or get to travel to the other Tal side. vez sabiéndolo y se tomaron el riesgo para poder ir a pescar o ir hacia el otro lado. But it was obvious and evident Pero era obvio y evidente that what they were going through and living through in that moment, que lo que estaban pasando y viviendo en ese momento they were not prepared for. no estaban listos para And ello. they were shaken, Y fueron sacudidos and they were overtaken with y fear. fueron sobrellevados y llenos de temor. All of a sudden, Porque de la nada, doing God's work, haciendo la voluntad de being Dios, obedient, siendo obedientes, there was chaos llegó caos in their life. en su vida, llegó un caos en su vida. How many of us can relate to that? ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar o identificar con ello? Right when we begin to work in our purpose, Claro, cuando empezamos a trabajar en nuestro propósito, right when we begin to serve in a ministry, cuando empezamos a servir en algún ministerio, right when we begin to study the word cuando empezamos a estudiar la palabra, or start coming to church with our friend o empezamos a venir a la iglesia con nuestros amigos, or speak to others about the o gospel, hablarles a otros del evangelio. all of a sudden a storm of chaos enters our life. De la nada, una tormenta de caos llega a nuestra vida. And loud winds begin to kind of fill our ears. Y vientos fuertes empiezan a llenar nuestros oídos. And big waves begin to move, try to shake our foundation. Y grandes olas vienen a traer de mover en nuestro fundamento. And so what we thought was stable, Todo aquello que pensamos que estaba estable, what we thought was calm in our life, todo aquello que pensamos que estaba tranquilo en nuestra vida, all of a sudden, de la nada there's turbulence. y llega turbulencia. All of a sudden, things seem unstable. De la nada las cosas parecen inestables. All of a sudden, things seem chaotic. De la nada las cosas parecen caóticas. And so what we thought, oh, I got this now. Y así lo que nosotros pensamos, oh, yo tengo el control de esto. When this arises, Cuando esto llega a nuestra vida, we become nosotros nos convertimos disoriented, desorientados, distracted, distraídos dismayed. y desanimados. Disoriented, Desorientados, distracted, distraídos dismayed. y desanimados. The chaos in our life, El caos en nuestra the vida, unexpected in our life, lo inesperable en nuestra vida, comes viene to distract us, a distraernos, come to disorient us, llega a desorientarnos, make things hazy, viene a traer todo aquello nublado, bring doubt, bring confusion, a traer duda, a traer confusión, to dismay our life, a desanimarnos en nuestra vida, to bring us sadness, para traer tristeza, to try to bring anxiety, para tratar de traer to try to bring a ansiedad, para depression, tratar de traer to depresión, try to bring a para stronghold, traer a stronghold, hombre fuerte, an opposition y la oposición into our life. en nuestra vida. But the good thing is, Pero lo bueno es the best thing is, que lo mejor es in that boat, que en ese barco Jesus was there. estaba Jesús. En nuestra vida, In our lives, cuando vienen esto, when these things come, podemos confiar, we can trust saber and know que Jesús está ahí con that Jesus is nosotros. there with us. We are not alone in the storm. No estamos solos en la tormenta. No doubt it is a storm. No hay duda que sí es una No tormenta. doubt the storm has come. No hay duda que la tormenta ha llegado. No doubt there's wind in our life. No hay duda que hay viento en nuestra vida. But Jesus is there. Pero Jesús está ahí. Jesus is here with us. Jesús está aquí con nosotros. We are not alone. No estamos solos. It's just so interesting to me Es muy interesante para mí how they were just overcome with fear. cómo ellos fueron llenos de temor. Almost to the point to where you can say, I'm sure they're used to this road or this track. Al punto de decir, bueno, yo estoy seguro que ellos pueden estar acostumbrados a este camino, a este camino. Yet this time they were filled with fear.
Sin embargo, en este momento estaban llenos de temor. And so they begin to ask, what is happening? Así que se empiezan a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? What is going ¿Qué on? está pasando? Is this supposed to happen? ¿Esto debería de estar sucediendo? Is this supposed to be happening right ¿Esto now? debería estar sucediendo ahora? Because we didn't expect it. Porque nosotros no lo esperábamos. Plus, he told us Y al mismo tiempo, Él nos dijo to go this way. que fuéramos para este lugar. Surely, if our lives was going to be in danger, Seguramente si mi vida hubiera estar en peligro, surely Jesus would not have told us to go this way. seguramente que Jesús no me hubiera dicho que me viniera de este lado. So fear overtook them. Así que temor los llenó. A lot of times, Muchas veces we have the same effect on us in our lives. tiene el mismo efecto en nosotros. And we en begin to nuestra vida. ask these same Y questions. empezamos a preguntarnos estas mismas preguntas. ¿Qué está pasando? What is going on? ¿Por qué está ocurriendo? Why is this happening? ¿Por qué perdí mi trabajo? Why did I lose my job? ¿Por qué mi hijo está atado? Why is my son in chains? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? Why am I going through this illness? ¿Por qué mi amado falleció? Why did my beloved die? Jesús, ¿tú sabías que esto iba a ocurrir? Jesus, did you know this was going to happen? I made a choice Yo tomé una decisión, to dedicate my life to dedicar you. mi vida para ti. I made a choice to follow your lead. Yo tomé la decisión de seguir tu guía. I made a choice Yo tomé la decisión to let you in my life. de dejarte entrar en mi vida. Why is this happening? ¿Por qué está esto sucediendo? Why is this happening? ¿Por qué está esto sucediendo? Maybe you're going through this now. Tal vez tú estás pasando por esto en este Maybe you've been momento. through it before. O tal vez lo has pasado o vivido Or antes. maybe you have yet to encounter something of this O tal magnitude. vez aún no has enfrentado algo de esta magnitud. But it is clear what the Lord is speaking to us this morning. Pero es muy claro lo que el Señor está hablándonos esta That we mañana. cannot fail to see, Que no podemos de fallar en ver, to know de saber that Jesus que Jesús is in control. está en control. That Jesus is in the control Que Jesús está en control in the midst of the storm. en el medio de esa tormenta. Maybe we made a choice to follow Christ, Tal vez tomamos la decisión de seguir a Jesús, to serve the church, de servir a la iglesia, and serve in that ministry to follow my purpose. de servir en ese ministerio o seguir mi propósito. So if this is happening, sometimes we ask ourselves, Así, si esto está sucediendo, muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, if this is happening, si esto está sucediendo, well then just maybe tal vez I made the wrong decision. o quizás yo tomé la decisión incorrecta. I took the wrong step. Tal vez yo tomé el paso equivocado. I came to the wrong church. Tal vez vine a la iglesia incorrecta. I listened to the wrong pastor. Le estoy escuchando al pastor equivocado. I listened to the wrong sermon that day. Escuché el sermón equivocado ese día. If you're here and you're listening to this, Pero si usted está aquí, está escuchando esto esta mañana, or you're seeing this, o estás viendo esto, I'm here to tell you today, estoy aquí para decirte hoy if the Lord has brought you to this moment, que si el Señor te ha traído en este momento, and in that moment you felt that passion, that urge, that unction, si en ese momento tú empezaste a sentir ese urgir, esa unción, esa pasión, and you made that choice, y tomaste esa and you took decisión, that and you made that decision, y tomaste esa and you decisión, took that step, y tomaste ese paso, that was the Holy Spirit ese guiding fue you. el Espíritu Santo guiándote. The Spirit of the Lord El Espíritu del Señor was taking you there, te llevó ahí, has taken you where you are. te ha llevado ahí donde tú estás. It doesn't mean that storm will not come. Y no quiere decir que esa tormenta no va a llegar. Doesn't mean that we won't have trial and tribulation. Eso no quiere decir que no va a haber tribulación ni pruebas. It doesn't mean that occasions in our life may bring fear, No quiere decir que tal vez situaciones en nuestra vida no vayan a traer temor. but it was obvious and evident Pero era obvio y evidente
that at this moment, que en este momento, when Jesus took action, cuando Jesús tomó acción, he was letting the disciples know estaba haciéndole saber a los discípulos that fear que el temor has no power no tiene poder over them. sobre ellos. Fear has no power over you. El temor no tiene poder sobre tu vida. That storm Esa tormenta has no power no over tiene you. poder sobre ti. That storm has no power to change the direction of where the Holy Spirit is leading you. Esa tormenta no tiene el poder de cambiar la dirección a donde el Espíritu Santo te quiere llevar. And yeah, we can say at this moment, Pastor, Y sí podemos decir en ese momento, pastor, Jesus was sleeping. pero Jesús estaba dormido. But in this moment, he was sleeping. Pero en este momento estaba él I think he dormido. didn't know what was coming. ¿Y usted cree que no sabía que venía? Of course he knew. Claro que él And in sabía. his human nature, he was tired. En su naturaleza humana él estaba cansado. But we know that the Lord, that Jesus, Pero sabemos que el Señor, que Jesús, though being 100% man, siendo 100% humano, he was still 100% God. aún así también era 100% Dios. So still that he was 100% man, Y aún así, siendo 100% humano, he still had 100% of authority and power. también aún así tenía 100% autoridad. So yeah, he was sleeping in his human nature. Y sí, tal vez estaba dormido en su naturaleza humana. But I love it because when they cried out to Jesus, Pero me encanta porque cuando ellos gritaron y hablaron a Jesús, the word tells us that he arose, la palabra nos dice que Él se levantó, that he awoke. que Él se despertó. Now we know Así que sabemos that Jesus, que Jesús, though for a time he was crucified que aún por un tiempo que que fue crucificado and he was in that grave, y estuvo tal vez en esa tumba, but the word testifies la palabra nos testifica on the third day que en el tercer día he arose. Él resucitó. So the Jesus that is in your life, So, el Jesús que está en tu vida, the Jesus that's in my el life, Jesús que está en mi vida, is not one no es uno who sleeps. que duerme, It's not one no es uno who's dead. que esté muerto. He is a living God. Él es un Dios viviente. He is our living Él Lord. es nuestro Dios viviente. And since he is alive, Y porque Él está vivo, he has been glorified. The word tells us that he has been glorified. Él ha sido glorificado. La palabra nos dice que Él ha sido glorificado. And that he sits on his Y throne. que Él se sienta en su trono And he sees it all. y Él lo ve todo. He is awake at every moment. Él está despierto en todo momento. He is watching over us. Él está viéndonos. And I'm sure that during these moments, Y estoy seguro que en estos momentos, what we read, we can relate very closely to the que lo que leímos disciples. nos podemos relacionar muy cerca con los discípulos, That they were filled with fear, que se llenaron de temor but then they ran to Jesus. y corrieron a Jesús. But then they ran to Jesus. Pero ellos corrieron a Jesús. Let me ask you, Déjame preguntarte, who are you running ¿a to quién tú estás corriendo when the storm comes into your cuando la life? tormenta llega a tu vida? What are you running ¿A to quién y a qué tú estás corriendo when the storm comes into your cuando la life? tormenta llega a tu vida? Are you running to that addiction? ¿Estás corriendo a esa adicción? Are you running to that sin? ¿Estás corriendo a ese pecado? As soon as the storm hits, En cuanto esa tormenta llega, are you running to hide? ¿estás corriendo y te escondes? What are you running to? ¿A dónde tú estás corriendo? ¿O What a are we quién? running to? ¿A quién estás corriendo? The disciples ran to Los Jesus. discípulos corrieron a Jesús. If anything, Sin nada, sin por cualquier cosa. when a storm hits, Cuando una tormenta llegue, when a storm comes, cuando la tormenta llegue, we need to run to Jesus tenemos first. que correr a Jesús primero. You want to know why? ¿Quieres saber por qué? When the disciples ran to Jesus, Cuando los discípulos corrieron a Jesús, the word tells us, la palabra nos dice says, and he awoke que dice y se despertó and he rebuked the wind y reprendió el viento and said to the sea, y le dijo al mar, peace, calla, be still. enmudece. And the wind ceased Y el viento cesó and there was a great calm. y sobrevino una gran calma. We run to Jesus Corremos a Jesús because in him porque en Él we will find true peace. vamos a encontrar verdadera paz. In him we will find
true peace. En Él encontraremos verdadera paz. You're not going to find true peace. Listen closely. Escúchame de cerca, no vas a encontrar verdadera paz. You're not going to find true peace No vas a encontrar verdadera paz in your boyfriend or girlfriend. en tu novio o en tu novia. You're not going to find true peace No vas a encontrar verdadera paz in your husband or en wife. tu esposo o en tu esposa. Oh, snap, Pastor, what are you trying to Oh, say? Dios, pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? You're not going to find true peace No vas a encontrar paz verdadera going to your best friend. yendo a tu mejor amigo o amiga. You're not going to find a complete peace No vas a encontrar una completa paz going to your mom or dad, el ir a tu mamá o a tu papá, your psychiatrist, your a tu counselor. psicólogo o a tu consejero. You know what? And I'm brave to say, Y sabes que lo voy a decir, voy a ser valiente para you're decirlo. not going to find true and complete peace in your pastor. No vas a encontrar verdadera paz en tu pastor. When you run Cuando tú corres in the midst of chaos, en el medio del caos, the one who can bring true peace to your life, el que te puede traer paz the one who verdadera, you should run to first, al que tú debes de correr primero, is Jesus. es Jesús. We are instruments. The pastors are instruments of Jesus. Sí, nosotros somos instrumentos, los pastores son instrumentos. The Lord can use my wife as an instrument to comfort me, to help me, and to guide me during storms. El Señor puede utilizar a mi esposa para traerme confort He durante can tiempos use de our loved tormenta. ones, our leaders, to guide us. Él puede utilizar a nuestros amados, a nuestros líderes Your para best friend, guiarnos, if they seek the Lord, if they're firm in a God. nuestros mejores amigos si están firmes en la palabra de Dios. But you have to understand, Pero tú tienes que entender if they're able to do that, que si ellos pueden hacer eso, it's because they always seek God first. es porque ellos siempre buscan a Because the Dios Lord primero. uses them. Porque Dios los usa a ellos. But first, go to your knees, Pero primero ve a tus rodillas. open your Bible, O abre tu Biblia. pray, Ora. read, Lee. then call, Y después llama. then approach. Ven, aproxímate. The Lord, I feel like the Lord spoke to me here, or I'm going through this and I read the word. Yo siento que el Señor me habló aquí. Abrí la palabra y la leí. I just need you to speak to me, or help me in this moment, pray with me. Simplemente necesito que tú me ayudes en este momento, que me ayudes a hablar o que me ayudes a orar por mí. I'm not saying those things are not okay. Yo no estoy diciendo que ese tipo de situaciones o esas cosas no estén bien. But what I'm saying Pero is, lo que estoy diciendo es don't put your faith, que no pongas tu fe, who's going to bring complete peace, que va a traer completa paz. Don't put all your faith into a person. no pongas toda tu fe en una persona. Put all that into Jesus. Pon toda esa fe a Jesús, en Jesús, For Him to work in your life. para que Él trabaje en tu vida, For Him to use the pastor. para que Él pueda utilizar a los pastores, Use your friend or your loved para que one. utilice a tu amigo o a tu amado. That's what you can go to them for. Eso es lo que tú puedes ir a ellos por. Because it was Jesus that said this. Porque esto fue lo que Jesús dijo. He said, come to me, Porque Él dijo, vengan a mí, all who are weary and burdened todos aquellos que estén cansados y cargados, y cargados, and I will give you rest. y yo les daré descanso. Jesus didn't say go to your husband, go to your mom, go to your dad, go to your Jesús no dice psychiatrist. que tú vayas a tu esposo, que no vayas a tu mamá, que vayas a tu papá, que vayas a tu amigo. Come to me, come Ven to a mí, Jesus. ven a Jesús. That's where we will find rest. Es ahí donde vamos a encontrar descanso. Our faith is placed in Nuestra Jesus. fe está puesta en Jesús. So if we continue reading, Así que si continuamos leyendo, I'm going to ask someone if they can please bless me with some water. les voy a pedir a alguien si por favor me puede dar un poquito de agua. A mí también. As We we can continue share, we can reading, share. thank you. That's my water. Praise Jesus. Fresh water, amen. As we continue reading, Mientras continuamos leyendo, sorry, church, we are home. perdóname iglesia, estamos de casa, ¿verdad? We can do this, right? Podemos hacer esto, ¿verdad? Amen. It says, Y después dice, and he awoke. y él despertó. What I love about this portion, Lo que me encanta de esta porción, to simplify it, para simplificarlo, then Jesus got up. que prácticamente Jesús se levantó.
This marks a pivotal moment Eso marca un momento importante in the narrative of what's occurring in this story. en el narrativo de lo que está sucediendo en la historia. It defines or it begins to introduce Define o empieza a introducir a transition una transición from chaos de caos to now divine intervention. para ahora una intervención divina. In the midst of chaos, when Jesus wakes up and begins to work, En el medio del caos, cuando Jesús empieza a trabajar, it's not just any work that he's doing. no hace just cualquier trabajo. It's not just something that he's coming to say, okay, calm down, No es algo que él viene a ver a hacer simplemente decir, cálmate, chill out, bro. relájate. You exaggerating or... Estás exagerando. No. No, eso no lo hace él. When Jesus gets up, Cuando Jesús se when levanta Jesus begins to work in your storm, y Jesús empieza a trabajar en tu tormenta, it is with purpose, it is with reason, es con propósito y es con una razón. it is with a divine intervention. Es por medio de una intervención divina. Love it because the Greek word that says he got up, Me encanta porque la palabra griega que dice él se it levantó implies an awakening with purpose, se aplica a un despertar con a propósito, rising with purpose, el levantarse con propósito, a confrontation. una confrontación. Every time that this happens, Cada vez que esto when sucede, Jesus wakes up, que Jesús se levanta y se despierta, he's not passive. él no es pasivo, He takes action. él toma acción, He confronts él confronta what needs to be confronted todo, in our life. todo aquello que necesita ser confrontado en nuestra vida. He takes action. Él toma acción. Then it says that he rebukes the wind. Y después dice que él reprendió al viento. The term rebuked, El término reprender, maybe sounds like a little old school. puede escucharse un poco viejo. You can use the term, hey, he cast it out, Tú right? puedes decir que lo echó fuera, He commanded, que le mandó, spoke with authority. que le habló con autoridad. Just rebuked has a ring to it, right? Pero la palabra reprender tiene como que un sonido especial. So in the Greek terminology, it's epithemao, so you say epithemao, En el griego dice epidimao, which means to admonish or charge sharply. That means to charge sharply with authority. que dice que significa tomar acción con autoridad. A lot of times, every time that Jesus did this and rebuked, Y dice que muchas veces cuando Jesús hacía esto y reprendía, he was confronting, he was taking authority estaba confrontando y estaba tomando autoridad over the spiritual evil or for whatever spiritual or demonic opposition that was occurring in that moment. Estaba tomando autoridad sobre el espíritu impuro o la posesión demónica o cualquier cosa que estaba sucediendo en ese momento. So he's not just speaking to the wind for the wind itself or the naturalness or the currents of the wind. Así que él no solamente le está hablando a las corrientes del viento en el ambiente natural Or just water. o solamente al agua. He's speaking over Él estaba hablando sobre the spirits el espíritu that was disturbing, que estaba trayendo, that were que estaba moving, turbando, que estaba moviendo, that were trying to disorient, dismay, and distract que what was estaba, happening. que estaba tratando de traer desánimo, que estaba desorientando en ese momento. That's what he was rebuking. Es lo que él en ese That momento what estaba he was reprendiendo. taking authority over. Es sobre aquello lo que él estaba tomando autoridad. The sea in this occasion, El mar en este momento it represents the chaos that was occurring. puede representar el caos que estaba sucediendo. It represents the disorder Representa el desorden that sometimes overflows into our life. que muchas veces se sobrellega a nuestra vida. So when he rebuked the wind Así que cuando él reprendió al viento and the y sea, al mar, not only was he rebuking what was occurring, the spiritual aspect of that, él no solamente estaba reprendiendo lo que estaba pasando en el ambiente espiritual, but also speaking pero también hablando what was symbolizing the chaos. lo que estaba simbolizando o simbolizaba el caos. And he commanded it, silence.
Y él le comandó y le dijo, silencio. Be still. Y le dijo, ve, está quieto. Peace. Paz. Some translations actually say the word silence, Muchas traducciones de hecho dicen silencio. but the translation of that is peace. Pero la traducción de esto es paz. It reflects Refleja the authority la autoridad that Jesus has que Jesús tiene to bring peace into our para life. traer paz en tu vida. Okay, it's not just to cast out, Es no solamente para echar fuera, but it is also to bring in pero peace. también para traer dentro de ti paz. Do we understand that? ¿Entendemos eso, A iglesia? lot of times we ask God Muchas veces le preguntamos a Dios to remove this from our life, que quite esto de nuestra vida and so He does. y Él lo hace. But He doesn't just stop there, Pero Él no simplemente para ahí, because if whatever is in our life needs to be removed, porque todo aquello que está en nuestra vida que necesita ser removido, then there's a gap. entonces hay un espacio vacío. There's an empty space. Yeah, you took my next words, I think. There's an empty space. Hay un espacio vacío. And so now Jesus Así que ahora Jesús doesn't just remove it, no solamente lo but remueve, then He fills it with peace. sino que lo llena con paz. So no solamente So Jesús Jesus not only va a entrar en el medio de tu is going to tormenta come in the middle of your storm para quitar eso lo que te turbe, to remove that is breaking pero Él turbulence, entra en tu vida, but He's going to come into your life, en tu in your situación, situation, para llenarte de paz. to fill you with peace. Oh, Yameke Yama. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Oh, you are worthy to be praised. Eres digno, Padre, de toda alabanza. Be still. Estad quieto. In other words, shut up. En otras palabras, cállate. He muzzled that chaos. Él cayó y calmó ese caos. He took control Él tomó control completely completamente. away from that wind, Tomó control completamente de ese viento, from the rushing of the waves. de las olas viniendo rápidamente. He took complete control away Él from that. tomó el control completamente de eso. God's in control. Dios está en control. The storm is not in control. La tormenta no está en control. God is in control. Dios está en control. Jesus is in control Jesús está en control of your life. de tu vida. Not the storm, not the waves, not the wind. No la tormenta, no el viento, no las olas. And it said the wind, and it says that, and the wind ceased. Y dice ahí que el viento cesó. When I looked at this portion, Cuando yo vi esta porción, we know that as soon as Jesus gave this word, sabemos que en el momento que Jesús dio esta palabra, again, if we study the Greek portion of this, nuevamente si estudiamos o vemos el griego de esta porción, it teaches us that it's something that also came suddenly. nos enseña que también fue algo que llegó del repente. When Jesus spoke and said peace, En el momento que Jesús habló y dijo paz, all of a sudden, de la nada there was calm. llegó la calma. All of a sudden, there was peace. De la nada llegó la paz. All of a sudden, the wind ceased. De la nada el viento cesó. And I love it. Y me encanta And it says, and there was a great calm. porque dice, y hubo una gran calma. Not just calm, No solamente calma, great calm. una gran calma. There was a perfect peace, Había una perfecta paz, a perfect calmness. perfecta calma. You see what I'm saying? ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? A lot of times when we go to something else other than Jesus, Muchas veces cuando vamos a otro lugar que no es Jesús, we may find calm, tal vez podemos encontrar calma, temporary calm, calma temporal, but it's only through Jesus pero es solamente a través de Jesús where that calm donde esa calma is perfected, es perfecta. where we receive a perfect calm. Es ahí en Jesús donde recibimos esa calma perfecta. This serves as a clear symbol or metaphor in our life. Esto simboliza algo claro en nuestra vida. This is where the word speaks to us, Esto es aquí donde la palabra nos habla, where we find peace que donde encontramos that paz surpasses que all sobrepasa understanding. todo entendimiento.
The peace that surpasses all understanding. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. That's where we find Es ahí donde encontramos maybe that moment ese momento where you look around. donde tú ves a tu It's like, wait a alrededor. minute, there's chaos, there's things happening. Espérate, veo un caos, hay cosas que están There's sucediendo. things happening in the schools, Están cosas pasando en las escuelas, in our government, en nuestro gobierno, in the world. en el mundo, But I have peace. pero tengo paz. A peace that surpasses all Y understanding. paz que sobrepasa todo entendimiento. Peace means you have confidence Paz significa que tienes seguridad to move forward, de caminar hacia adelante, to continue forward. de continuar hacia adelante. It's not a peace that puts you to sleep. No es una paz que te pone a dormir. Come on, church. ¿Cómo vamos, iglesia? It's not a peace that puts us to sleep. No es una paz que le pone a dormir. It is a peace that awakens Es una us, paz que nos despierta, that brings confidence, que trae seguridad, that brings authority que trae autoridad in our life, en nuestra vida, over our life, sobre nuestra over vida, the chaos, sobre el caos, over the storm, sobre la for tormenta, us to continue para que forward. así nosotros continuemos hacia adelante. Story doesn't end where they turn back. La historia no termina donde ellos se dieron vuelta hacia The atrás. story doesn't end where they ended up drowned La historia no termina donde ellos se ahogaron or where they perished. o diciendo que ellos perecieron. No, No, there was a divine intervention. no, una intervención divina, And all of a sudden pero de la nada overtook les sobrellevó that moment. ese momento. As I begin to conclude this message, Y así mientras yo empiezo a concluir este mensaje, I want to tell you today, yo les quiero decir hoy, church, iglesia, the only storm we should allow in our life, la única tormenta que debemos permitir en nuestra vida, the only storm that we can give, that we can surrender to, a la única tormenta que nosotros nos debemos de rendir, is the storm of the Holy Spirit. es la tormenta aquella del In Espíritu our Santo life. en nuestra vida. What we read in Acts chapter 2, Lo que leímos en el libro de Hechos, the capítulo word tells 2, us that all of a sudden, la palabra nos dice que de la nada, a loud rushing wind un gran viento came. llegó It was an outpouring of the Holy y fue Spirit. una llenura del Espíritu Santo. That is the only storm that we should allow in our Esa es life. la única tormenta que nosotros debemos permitir en nuestra vida, To take control of our que life. tome control de nuestra vida, To surrender to in our donde nos life. podamos nosotros rendir en nuestra vida, To let us be filled with fear, que nos deje llenar de temor, but fear of God. pero temor de Dios. Meaning awe and reverence to God. Así que dándole toda reverencia a nuestro Meaning Dios. all our faith in God. Significa dándole toda nuestra fe y poniendo nuestra All fe our en Dios. faith in Jesus. Toda nuestra fe en Jesús. Deuteronomy Deuteronomio, 31:8 says this. capítulo 31, versículo 8 dice esto. You got to mark this in your word. Tú tienes que marcar esto en tu palabra, en tu Biblia. If you have your Bible, turn it on, open it. Si tienes tu Biblia, ábrela y si no, también la puedes encender en tu You may teléfono. have already, you may have bookmarked this already. O tal vez ya tienes tú esto marcado. Good. Bien. Well, the Lord's bringing it to you again. Dios te lo está trayendo a ti nuevamente. Because the way we learn Porque la manera en que nosotros aprendemos is through repetition. es a través de la repetición. Not just seeing it No once, solamente viéndolo una vez, not just reading it no once, solamente leyéndolo una and then vez, tomorrow forgetting it, para que mañana se nos olvide, or waiting to hear it from the next sermon. o esperando escucharlo del próximo sermón. No, we read it again over and over. Lo leemos otra vez, una y otra vez. And it reads like Y this. lee así. Do not be afraid or discouraged, No tengas miedo ni te desanimes, for the Lord will personally go ahead of you. porque el Señor irá personalmente delante de ti. I don't think you guys heard me. Yo no creo que tú me escuchaste. The Lord will go personally. The Lord will go before you, El Señor irá personalmente delante de ti. which means that before you are confronted with the storm, Así que significa que antes que tú estés confrontado con esa tormenta, He was already there. Él ya estuvo ahí. When you enter that moment in your life,
y entras en ese momento de tu vida, Jesus is already there. Jesús ya está ahí. If you believe that, Si tú crees eso, worship. alábale. Give praise to God right now. Dale alabanza a Dios en este momento. Give praise to God. Come on, Dale gloria a church. Dios en este momento. Say thank you, God. Y gracias Dios, Thank you, Lord, gracias Dios por estar antes de la batalla. for being before the battle, Por estar en medio de la batalla. for being in the middle of the war, For being with me after the battle. por estar después de la batalla. It says, for the Lord will personally go ahead of you. Porque aquí dice, porque el Señor irá personalmente delante de ti. He will be with you. Él estará contigo. He will never fail you Él no te fallará nor abandon you. ni te abandonará. Never fail you or abandon you. Nunca te abandonará ni te fallará. Unfortunately, Desafortunadamente, we may stumble upon situations tal vez nosotros nos vamos a enfrentar y tropezar en situaciones where those who we wanted to be there with us, donde aquellos que quisiéramos que estuvieran con nosotros, that we expected to be there with que tal vez us, esperamos que that estuvieran we con nosotros, expected to confide in, que esperamos nosotros en confiar en ellos, abandoned us. nos abandonen. We have to understand and know. Tenemos que entender y saber This is why we put our faith in Jesus. que esa es la razón por la que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Faith in the Lord, nuestra fe en el Señor, because He will never fail or abandon us. porque Él nunca nos fallará y nunca nos abandonará. Something interesting that we find in this story, Algo interesante que encontramos en la historia, if we look across the Gospel of Matthew, of Mark, and Luke, si vamos a través de los evangelios de Marco, de de Mateo y Lucas, they give a certain different details da algunas diferencias in the wording en las palabras, of the same story. en las palabras acerca de esta misma historia. Matthew says, Mateo the dice, disciples say, los discípulos dijeron, Lord, save us, Señor, we're going sálvanos, to drown. nos vamos a ahogar. And as we just read in Mark, Y lo que leemos ahorita solamente the en Marcos, disciples asked, los discípulos preguntaron, Teacher, don't you care Maestro, ¿tú no te importa that we're going to drown? que nos vamos a ahogar, That we're going to perish? que vamos a perecer, That we're going to die? que vamos a morir? Luke says, Y Lucas the dice, disciples exclaimed, los discípulos exclamaron, Master, Master, Maestro, Maestro, we're going to drown. nos vamos a ahogar. It's interesting how these authors of these gospels Es muy interesante cómo los autores de estos evangelios state this differently. declararon o hablaron de esto de una manera diferente. So now this is where we ask, well, okay, so then what? The word is contradicting himself? Is the word lying? So, así que ahora nosotros preguntamos, bueno, ¿la palabra se contradice? ¿Está mintiendo? No. No. Imagine 12 people on a boat, Imagínense 12 personas en un barco, knowing they're about to die. sabiendo que están a punto de morir. We'd probably all be screaming different things for sure. Estoy seguro que todos vamos a estar gritando cosas diferentes. Now, they all had their their reminder of what happened. Así que todos tuvieron su recolección de lo que había sucedido. Thank you. You showed off. You said it in Spanish. Right? Thank you. I love my wife. But it's interesting how they recorded these specific statements. Pero es muy interesante cómo cada uno redactó diferente esta historia. See, because Matthew focuses on, listen to this, Porque Mateo se enfoca on Jesus en Jesús as the Lord and Savior. como el Señor y Salvador. And that is Jesus Y ese es Jesús, who shows up in this moment quien llega en ese momento as our Lord and Savior, como nuestro Señor y Salvador, as their Lord and Savior. como el Señor y Salvador de ellos. Mark Marco is a little dramatic. es un poco dramático. Teacher, don't you care? Maestro, ¿no te importa? So, I think some of us, I know I do. I can relate to a little bit Yo more creo que drama. nosotros podemos identificar un poco de ese drama. Don't you care? We're about to ¿No die. te importa que vamos a morir?
Teacher, Maestro, teacher, maestro, you showed us, nos mostraste, you taught us. nos enseñaste. The opposite of this Lo moment. opuesto de este If momento. we follow you, Si te seguimos, we won't die. no vas a morir. So teacher, don't you care? Así que maestro, ¿no te importa? Obviously he did. Obviamente, claro que él importa. Obviously he intervenes. Obviamente él intervenió. So not only when we learn about Jesus, not only when we learn about Jesus, Así que no solamente cuando aprendemos de Jesús, what we learn lo que is aprendemos that we can have faith in him. es que podemos tener fe en él. What we learn Lo que is aprendemos that we de have él nothing to fear. es que no hay nada que What we temer. learn Lo que aprendemos is de that he él has the power to es save. que él tiene el poder de salvar. What we learn Lo que aprendemos is that we can rest in que him. podemos descansar en él. What we learn Lo que aprendemos, is that what he taught us, lo que él nos enseñó, what we have learned lo que hemos aprendido is truth. es verdad. It's not a lie. No es una mentira. The word speaks truth. La palabra habla la verdad. The gospel is truth. El evangelio es verdad. What you are living, Lo que tú estás the viviendo, walk, el camino, the Holy Spirit working in you el Espíritu Santo trabajando en Guiding ti, us. guiándonos, is truth. es verdad. Is in truth. Es en verdad. Sometimes we got to hear this. Muchas veces tenemos que escuchar esto. Sometimes we got to learn Muchas this. veces tenemos que aprender esto. Sometimes it has to be repeated in our life Muchas veces tiene que ser repetido en nuestra because sometimes vida. we forget Porque muchas veces nos olvidamos the lesson. de la And lección. so we got to come back Así que tenemos que regresar and learn it. y aprenderla. So again, you may have heard this before, Así que tal vez tú has escuchado esto but if you're antes. hearing this again, Pero si tú lo estás escuchando hoy, esta vez, it is with a reason. es con una razón, It is with a es purpose. con un propósito. Luke, master, master. Y Lucas dice, maestro, maestro. There's an emphasis on this. Hay un énfasis en esto. When the word says something more than once, Cuando la palabra lo dice más de una vez, there's an emphasis hay un énfasis occurring, sucediendo, happening. pasando. There's an emphasis Hay un énfasis that he is the master of all things, que Él es el maestro de todas las cosas. that he is the master with all the authority, Que es el maestro de todo y con toda autoridad. that he is Que our Él Lord, es nuestro Dios, nuestro Señor. compassionate and loving, Compasivo y con amor, y lleno de amor. that in who we confided in, Que en quien nosotros confiamos, en Jesús, que tú has puesto tu vida, tu fe. in Jesus who you have placed your life, your faith. Él es tu maestro. He is your master, your teacher. O sea, Él So Him, tiene He has el control total. the total control. We submit Nos sometemos to our master. a nuestro maestro. And so when you submit, Así que cuando tú te sometes, you're leaving him in control. lo estás dejando a Él en control. You give him the control, Le das a Él el control. right? Sí, ¿verdad? We say, oh, Jesus, take the wheel. Así le decimos, Jesús toma el volante. Yeah, that's good. Sí, está muy bien. Sometimes you ever heard of a backseat driver, ¿Te había escuchado acerca del que maneja atrás del asiento? right? Where they're like, no, what are you doing? No, ¿qué estás haciendo? Take this road because it's shorter. Toma esta calle porque es más cerca. We don't need to be backseat drivers. No necesitamos ser pilotos del asiento al lado. Jesus is in control. Jesús está en control. Jesus is our master. Jesús es nuestro maestro. Jesus is our Lord. Jesús es nuestro Señor. He will save us. Él nos salvará. Jesus is our teacher. Jesús es nuestro And maestro. so we can learn to live in the same peace he lived. Para que aprendamos a vivir en la misma paz que Él vive, He still lives in. que aún vive, We can learn y podemos aprender to have the same de authority tener la misma autoridad that he had. que Él tiene. To stay in the midst of the storm, Para decir en medio de la tormenta, peace be still. paz. He is our master who we let control. Él es nuestro maestro a quien le damos el control. Stand to your feet with me. Por favor, póngase de If pie. you believe this, stand to Si your usted feet with cree me. esto, póngase de pie. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. We thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. Acts chapter 2, Libro de Hechos, capítulo 2, verse 32. versículo Yeah, you guys 32. thought I forgot. Sí, ¿creen que se me olvidó? We still in Acts. Todavía estamos en el libro de Hechos.
It's just the Lord guided me through a different way Sabe que simplemente el Señor me guió de una manera diferente. so you can understand what you're about to hear. Para que tú puedas We about entender to lo que read. vas a escuchar. So God raised Jesus from the dead. Así que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. And how do we know this? ¿Y cómo sabemos esto? Because we witness Porque this. nosotros We testificamos esto. witness the power of Jesus. Testificamos el poder de Jesús. Now he is exalted to the place of the highest honor in heaven Ahora es exaltado al lugar de mayor honor en el at cielo, God's right hand. a la diestra de Dios. And the Father, as he has promised, Y el Padre, como lo había gave him prometido, the Holy Spirit le dio el Espíritu to Santo pour out upon us. para que lo derramara sobre nosotros. Turn to your neighbor and tell him to pour out Vuelve a tu upon vecino you. y dile para que fuera derramado sobre nosotros. To pour out over me. Para que fuera derramado sobre mí. This here, what Peter is speaking, Aquí es lo que Pedro está hablando. this is what he is speaking to the crowd after the day, after they had finished speaking in tongues. Sorry. Eso es lo que Pedro le estaba hablando después de que se fueron llenos y hablaron en lenguas. And he saw that the crowds did not understand. Y vio que la gente no estaba So entendiendo. Jesus was moved by the Holy Spirit to speak. Así que Pedro fue movido por el Espíritu Santo para hablar. And he tells them, just as you see and hear Y today. les dice así para que tú veas aquí y escucha. Just as you see and hear. Así como tú ves y escuchas. We see Vemos the wind el viento moving moviéndose, the waves, moviendo las olas, shaking the waves. sacudiendo las olas. We hear the Escuchamos wind blowing in our life. el viento soplando en nuestra vida. We hear the waves crashing, Escuchamos las olas chocando, but we can testify and know pero podemos testificar y saber that we can see, que podemos ver and not only see, y no solamente but ver, hear pero escuchar Jesus a Jesús intervene. interviniendo In our storm. en nuestra tormenta. It says, for David himself never ascended into heaven, yet he said this. Pero porque David nunca ascendió al cielo y él mismo dijo esto. The Lord said to my Lord, El Señor le dijo a mi Dios, sit in the place of honor at my right hand, siéntate en el lado derecho de mi diestra, until I humble your enemies, hasta que humille a tus enemigos making them a footstool under your y feet. los ponga por estrado debajo de tus pies. So Jesus has been given all authority, all power. Así que a Jesús se le ha dado toda autoridad y todo poder. So we don't serve a weak God. Así que nosotros no servimos a un Dios, We don't serve a débil. weak man named Jesus. No servimos a un hombre débil en Jesús. We serve an honorable and powerful, Servimos a un honorable y poderoso Dios, Señor. an honorable and powerful Jesus. Un honorable y poderoso Jesús. 36 says, so let everyone in Israel know for certain Versículo 36 dice que todos los que estén en Israel sepan, con seguridad, I don't know if your version says that, but I want to emphasize on that, con certeza, that God has made this Jesus, que Dios ha hecho a este Jesús, whom you crucified, a quien ustedes to crucificaron, be both Lord and Messiah. para que sea el Señor y Mesías. Church. Oh, we thank you, Lord. Te damos gracias, Jesús. Matthew, go back to the other slide. Matthew said Regresa what? por favor al otro slide. Matthew said what? Lord. Mateo dice, Save Señor, us. sálvanos. Teacher, said Maestro, Mark. dice Marcos. Messiah, Mesías, master, maestro. meaning teacher. Maestro significa maestro. And because of this, Y es por esto, we should have nothing to fear. no tenemos que tener nada por qué temer. We have nothing to fear. No tenemos nada por qué temer. But we should have in everything, Y deberemos de tener en todo, in everything, en todo, in all areas of our en life, todas áreas de in nuestra all vida, areas of your storm, en toda área de tu tormenta, in all areas of our en storm, toda área de nuestra tormenta. we should have nothing else No deberíamos de tener nada más, but faith in pero Jesus. fe en Jesús. Oh, we thank you, Jesus. Oh, te damos gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ponemos toda nuestra fe en ti. We place all of our faith in you. We place all of our faith in you, Lord. Ponemos toda nuestra fe en ti, Señor. Oh, tú eres grande y maravilloso. Thank you, Father. Mark chapter 4, verse 40. Marcos capítulo 4, versículo 40. And we're going to read 41 as well. We'll end with this. Y vamos a leer el 41 también y terminamos con esto. Jesus turns and says to them, Jesús se volteó y les dijo, "Why are you so afraid? ¿por qué estás tan lleno de temor? Have you still no faith? ¿Todavía no tienen fe? Why are you still afraid? Have you not heard or seen what I have done?" ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿No has escuchado o visto lo que yo he hecho? Que estás aquí hoy, That you're here today. si estás viendo esto hoy, If you are seeing this today, hoy tú no te puedes ir con miedo. today you cannot leave this place with fear. Hoy tú no te puedes ir con duda. Today you cannot leave this place with doubt. Hoy tú no te debes ir con ansiedad, Today you should not leave with anxiety, con inseguridad, with insecurity, con dolor. with pain. Hoy Today te puedes ir you can actually leave lleno filled de fe. with peace, with faith. Again, you beat me. Lleno de paz. Filled with peace. We thank you, Lord. I love the synchronism. My wife is. Te doy gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. The word says in 41, La palabra dice en el versículo 41, and they were filled with great fear. y se llenaron de gran temor. Now, you see, this is a different type of fear. Y ahora esto es un temor diferente. Now, this is a fear of awe. Ese es un temor a todo. An awe, como una reverencia, Una reverencia. a reverence. Just seeing how the Lord moved. Un temor de In their reverencia life. al ver cómo Dios se está moviendo en sus vidas. And it's a great fear. Porque dice, y se llenaron de gran temor. And they said to each other, Y se dijeron entre ellos. they said to one another, Y se dijeron unos a otros. who then is this? ¿Quién pues es este? Who then is this? ¿Quién pues es este? That even the wind Que hasta el viento and the sea y el mar obey him. le obedecen. Gracias, Señor. Close your eyes, bow your heads right where you're Por at. favor, cierra tus ojos y inclina tu rostro donde estás. A veces hacemos esta pregunta. Sometimes we make these questions. ¿Quién es este Jesús a quien seguimos? Who is this Jesus who we follow? ¿Quién es este Jesús por qué yo voy a la iglesia? Who is this Jesus who I go to church? ¿Quién es este Jesús que yo sirvo en el ministerio? Who is this Jesus that I serve in the ministry? ¿O en quién yo leo? Or who I read? ¿O a quién yo oro? Or who I pray to? ¿Quién es este Jesús? Who is this Jesus? Porque se me hace difícil a veces Because it's hard sometimes de verlo to see him o escucharlo. or to hear him. ¿Quién? Who? Pero sabemos, But we know, podemos testificar, we can testify. vamos a testificar, We are going to testify. vamos a ver, We are going to see. vamos a escuchar We are going to hear que en Él that in him sí está la autoridad. there is authority. En Él sí está el poder. In him there is power. En Él sí está la paz. In him there is peace. Porque no hay nada, Because there's nothing. no hay nada There's nothing en tu vida, in your life, en nuestra in vida, our lives, que no se somete a su poder y autoridad. that does not submit to his authority. There's nothing in our life No hay nada en nuestra vida that does not submit que no se somete to Him a él. when He intervenes, Cuando él interviene, when He speaks, cuando él habla, when He commands, cuando él comanda, when He takes control, cuando él toma el control when we let into our life. y cuando le dejamos a él en nuestra vida. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. We thank you, Jesus.